películas de acción? Action movies. ¿A quién le gustan las películas de acción? ¿Qué tal juegos de video? ¿Juegos de video? ¿Películas de Hallmark? ¿Del canal Hallmark? ¿Sí? Realmente, películas románticas, estas comedias románticas, todas estas películas, juegos, tienen algo en común. Les voy a contar y me dicen si estoy en lo correcto o no. Comienza la película, parece que todo va muy bien. ¿Okay? Luego, en algún momento dado, algo ocurre mal. Pero el protagonista desarrolla una solución y parece que todo va a ir bien. Pero luego algo sale mal. Y luego el protagonista vuelve otra vez y resuelve otro problema. Y luego parece que se va a acabar la película, pero luego algo vuelve a salir algo mal. Y luego hacen todo eso por hora y 30. Y al final, en el plan número Z, todo se resuelve y todo está bien, concluye la película. Algunas películas terminan mal, pero la mayoría termina bien. Así que estamos condicionados a ver las cosas de esa manera, porque yo llevo viendo películas desde que nací y me parece que toda la trama es la misma, ¿verdad? Viene el plan A y viene el plan B. Si parece que el protagonista va a morir, pues entonces sabemos que no se ha acabado la película porque nunca mueren, solo hay que esperar un poco más. Y luego finalmente, al final, ¿verdad? Luego ya cuando va el plan C, plan D, plan E, todo se resuelve y todo está muy bien. Y a veces podemos leer la Biblia y pensar lo mismo. ¿Les ha pasado? Comenzamos a leer en Génesis y pareciera que todo va bien y luego algo ocurre y luego parece que Dios hace algo más y luego algo ocurre y al final ya cuando no queda de otra, Jesús llega. Uno de los autores del periódico The New Yorker la semana pasada posteó un artículo. Me pareció bien interesante porque es parecido a lo que le estoy comentando. Él dice, como los autores de la Biblia, bueno, lo tenemos acá, agarré un screenshot del artículo. How the authors of the Bible spun triumph from defeat. History may be written by victors, but the world's most influential text comes from antiquity's biggest losers. En español, como los autores de la Biblia redefinieron o se inventaron el triunfo de la derrota. Puede que la historia la escriban los vencedores, pero el texto más influyente del mundo proviene de los mayores perdedores de la antigüedad. ¿Les parece? Si alguien está leyendo la Biblia, ¿verdad? Y si no está siguiendo, dice, oye, pero esta gente continúa, ¿verdad? Cayendo en lo mismo. Y de alguna manera decidieron que esto era algo bueno en vez de algo negativo, ¿verdad? Y nosotros se lo hemos creído. Básicamente es el argumento de este artículo. Pero si fuéramos a ver la historia de la Biblia, de principio, ¿verdad? Hasta el fin de la Biblia, o casi hasta el final, vemos que hay como unas escenas, ¿verdad? Comienza con la creación, ¿verdad? Tenemos la creación. Y luego viene la caída, luego viene el tiempo de la ley, y luego al final viene Jesús. Y nuevamente lo podemos ver como con ojos de una película, que parecieran como ¿verdad? Una obra a 4 actos. Lo que vemos en la creación es que en el principio Dios, así comienza la Biblia, ¿verdad? No da explicaciones, no dice por qué, no dice de dónde, simplemente dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice que creó el universo, fue creando día por día las secciones del universo, y luego cada vez que lo hace, Dios se echa para atrás y mira y dice, todo eso es muy bueno. Y vuelve y crea otra cosa y se echa para atrás y dice, todo eso es muy bueno, ¿verdad? Y continúa creando hasta que finalmente crea al hombre y por primera vez dice que no es bueno. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, así que crea a la mujer. Y luego se echa para atrás y dice, ahora todo es muy bueno, ¿verdad? Así que vemos este gran comienzo, bonito, Dios declarando que era bueno. Algo que me parece muy interesante, y ahora que ya no están los niños en el salón, podemos hablar de estas cosas. Había intimidad entre el hombre y la mujer. Dice la Biblia que andaban desnudos, no se avergonzaban, estaban en un jardín. O sea, Dios hizo todo muy bueno, sabía lo que hacía. Había intimidad entre el hombre y la mujer, había intimidad entre Dios y los hombres. O sea, no habla que habían intermediarios entre Dios y Adán, sino que Dios se comunicaba, se paseaba, compartía
con su creación, todo era bueno. Y pareciera que ahí se acababa la película, pero si se acaba ahí, pues ya no la vemos en Hallmark, ¿verdad? Algo tiene que salir mal. Así que sabemos la historia de que la serpiente se acerca, ¿verdad? Y comienza a tentar al hombre, a la mujer y al hombre. Y pareciera, cuando leemos la Biblia de una manera, digamos, sencilla, sin analizarla, sin entenderla, dijéramos, bueno, el problema es la fruta, ¿verdad? Si hubiera agarrado otra fruta, todo estaría muy bien. Pero esto realmente es no prestar atención al texto. Así que los invito a que vayamos a Génesis, para ver si entendemos realmente cuál es la raíz del problema acá. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Tenemos acá? Muy bien. Bien, le hice trampa. Se suponía que iba a colorearla en amarillo después. Iba a cambiar los colores, pero se me olvidó. Así que ignoren lo amarillo. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Qué interesante, ¿verdad? Porque la serpiente claramente sabía la respuesta. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Todo este jardín, todos estos frutos, todas estas cosas que son buenas, pueden comer. Esta única cosa no pueden comer. Pero eso no fue lo que le dijo la serpiente. La serpiente estaba tratando de sembrar cierta duda. ¿Les parece? Dice, y la serpiente dijo a la mujer, en el versículo número 4, ciertamente no morirán. Mentira. Pues Dios sabe que el día en que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba ahí haciendo nada, disculpen, estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál fue el problema de la fruta? No fue la fruta. Era que por primera vez los hombres estaban diciendo, bueno, quizás ese Dios no es tan bueno como nosotros pensábamos. Quizás ese Dios realmente no nos está dando todo lo que nosotros merecemos. Él nos quiere privar de algo. Quizás nosotros podemos ser como Él. Quizás nosotros no lo necesitamos. Si nosotros comemos de la fruta, conocemos el bien y el mal, somos como Dios. ¿Para qué lo queremos? ¿Sí lo vieron? Así que ya podemos de echarle la culpa a la pobre fruta, que no tiene nada que ver con todo esto. Es nuestro corazón. Adán y Eva dijeron, no queremos a Dios en nuestra vida. Podemos vivir sin Él. De todas maneras, Él nos ha mentido, no nos ha dado todo lo que nosotros queremos, nos está privando de las cosas que se ven bonitas y apetecibles. Así que como consecuencia de eso, inmediatamente les da vergüenza, se quiebra la intimidad entre el hombre y la mujer, dice que van y se cosen vestidos, se quiebra la intimidad con Dios. Ya la creación no era perfecta, ¿verdad? Y de aquí comienzan las historias de las consecuencias de un mundo donde los hombres habían decidido no tener a Dios como su Dios, como su rey, donde ya no había intimidad, y comienzan las guerras, comienzan las batallas, comienzan las dificultades, comienzan a labrar la tierra con dificultad, ya las frutas no salen, ¿verdad?, tan fácilmente. Dios trata de destruir la creación y empezar de nuevo, porque es que el corazón del humano dijo, ya no quiero a Dios. Dios selecciona a Noé y lo trae para atrás y comienza todo de nuevo, pero vuelve a las generaciones y continuamente nuestro corazón anda buscando a otro Dios. Hasta el día de hoy, creo que si estamos hablando y siendo sinceros con nosotros mismos, en momentos pensamos que no necesitamos a Dios, que nosotros podemos regir nuestra vida por nuestras propias cuentas, que Él no es bueno, no es digno de ser seguido.
Pero de esa gente Dios selecciona a Abraham. Próximo slide. Estamos en la caída, y luego vamos a la parte de la ley, donde Dios comienza a seleccionar un grupo de personas para comenzar a darse a conocer, para comenzar a mostrar quién Él es. Y lo que es bien interesante es que Dios llama a Abraham, y Abraham le da una promesa, se la pasa a su hijo Isaac, se la pasa a su hijo Jacob, pasan cientos de años. Y la hora de esta pequeña familia, ahora hay una gran nación, hay miles de personas que ahora viven en Egipto. Y es bien interesante porque todos ellos habían escuchado de la promesa, sabían que había un Dios, pero no tenían intimidad con ese Dios, no tenían relación con ese Dios. Y para mostrárselo, entonces vamos a Éxodo 3. Todos conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le llama. Pero algo bien interesante de la historia de Moisés es que cuando Dios le está hablando, Moisés no sabe quién es. No había relación, no había ningún tipo de comunicación, ¿verdad? Así que Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él será memoria de generación en generación. Este Dios que les había dado la promesa, que habían estado pasando de generación en generación, no era conocido por ellos. ¿Cómo le llamaban? El Dios de mi abuelo y mi bisabuelo. Tú eres el Dios de aquellos y yo soy solamente descendiente. Yo no sé ni su nombre. ¿Cómo te llamamos? Así que pasamos de intimidad a la caída a una persona que apenas habían escuchado de Dios y de sus bondades y cómo lo había hecho todo bueno. Pero Dios no le va a dejar ahí, ¿verdad? Sabemos que entonces Dios rescata al pueblo y comienza a revelarse al pueblo. Comienza a darse a conocer al pueblo, comienza a enseñarle, ¿verdad? Les da maná, les da agua en el desierto, los lleva a una tierra buena, les da su ley. Por primera vez vemos entonces una lista de cosas, ¿verdad? ¿Qué hacía la ley? La ley decía, bueno, yo quiero que ustedes estén separados para mí, ¿verdad? Yo quiero que ustedes sean diferentes. Así que vemos al pueblo de Israel ahora siguiendo una lista de requisitos. Primera ley, amar a Dios sobre todo. Así que, ¿qué vemos con los seres humanos y con el pueblo de Israel una y otra vez? Pasaban unos años y allá iban a adorar a Baal. Y pasaban unos años y se juntaban con los otros y allá iban a adorar al otro. Y luego se juntaban acá y trajeron un rey, ¿verdad? En el momento que tuvieron la oportunidad dijeron, Señor, yo sé que tú has sido muy bueno, sé que nos trajiste acá, sé que nos has dado alimentos, sé que nos has dado prosperidad, pero ¿qué tal un rey? Y el sacerdote le dice, pero tenemos a Dios, no necesitamos un rey. Dice, no, pero queremos uno de los otros reyes, como las demás personas tienen. Ellos sí la tienen muy bien hecha, nosotros no. Así que vemos constantemente este deseo del corazón de alejarse de Dios, este deseo del corazón de Dios no es suficiente. Él no es digno de seguir, Él no es suficientemente bueno para nosotros. Así que a causa del pecado, vemos al pueblo de Israel pagando sus consecuencias constantemente. Los conquistan, luego Dios los libera cuando se arrepienten, y vuelven de nuevo, y vuelven y los conquistan, y vuelven y los liberan, construyen el templo, y el templo lo derrumban, porque su corazón no andaba siguiendo al Señor. Y nuevamente parecería que la película va de mal en peor, nuevamente, ¿verdad? Esta es la escena 2 de la película, ya, ¿verdad? Algo no está bien acá. Pero no era esta gente elegida por Dios, no era que Dios iba a traer su reino a través de estas personas. ¿Qué está pasando? El artículo que les mencioné al principio del mensaje tiene una sección que me pareció bien interesante, se la voy a leer.
Dice, los judíos fueron los grandes sufridores del mundo antiguo, perseguidos, exiliados, catastróficamente derrotados, y sin embargo, la historia de su selección especial y del Dios que, desde el punto de vista de un incrédulo, incumplió todas sus promesas y les falló en todo momento. Él es más admirado, influyente y permanente de todos los textos escritos. O sea, cuando uno mira la Biblia y la lee con ojos humanos sin realmente enfocarse en el mensaje, realmente, termina con una definición así. Pero todos sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Porque todos celebramos Navidad todos los años y pareciera que ya nos conocemos la historia, ¿verdad? Viene la parte final de la película. Así que Jesús nace en Belén, crece, muestra el reino de Dios. Muchas personas le creen, no todas, pero finalmente lo crucifican y mucha gente se va. Nuevamente pareciera que la película viene de nuevo en su cambio, pero Jesús resucita y luego se va al cielo y todos celebramos y se acabó la escena, ¿verdad? Y pareciera que Dios finalmente llegó a la última parte de la película y siguió tirando diferentes planes y al final ya llegó y este fue el que funcionó. Según el autor de la Biblia, de este artículo no, pero para nosotros sí. Y casi parece como que Dios anda como improvisando, ¿les parece? Como que trata una cosa y este no funcionó, así que trata otra y ese no funcionó, así que no le quedó de otra que enviar a Jesús. Pero hoy, el día de hoy, comenzamos un estudio de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Y lo que vamos a ver es algo un poquito diferente a lo que le acabo de contar. No es esta película donde usted la comienza a ver y pareciera que a ver qué pasa, ¿verdad? A ver qué ocurre y a ver qué se le inventa el autor. Pablo narra la historia de una manera, digamos, al revés. Así que, ¿qué tal si vamos a Efesios 1? Vamos a pasar las próximas 6 semanas en Efesios. Así que si quiere leerla en su casa entre semana, va a ser muy bueno para que podamos ir entendiendo la verdad. Pero vamos a comenzar con el capítulo 1 hoy. Voy a saltar los primeros 2 versículos porque Pablo comienza todas sus cartas dando saludos. Todas estas iglesias eran iglesias que él conocía personalmente, así que va a dar saludos, a enviar información sobre lo que está ocurriendo con él. Pero en el versículo 3 comienza, digamos, un poema sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ya podemos acabar el mensaje, se acabó. Pablo resume el Evangelio en 3 versículos. Pero Pablo no comienza en la creación. Él no dice en el principio Dios. Él dice antes del principio Dios. Antes del principio. Dios había escogido para que fuéramos santos y sin mancha. Eso es muy diferente a la historia que nos han dicho. Pareciera que Dios sabía algo. Parece que Dios andaba con algún plan antes de la fundación del mundo. ¿Qué plan? Ser predestinados para la adopción como hijos a través de Jesucristo. Tenía un plan. Sabía que Él iba a ejecutar. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quería hacer este plan? El versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartió. Este Dios que nosotros constantemente, desde Adán hasta el día de hoy, hasta Josué en Texas, andamos cuestionando si es suficientemente bueno para nosotros, si es merecedor de nuestra lealtad,
si es merecedor de nuestra adoración. Desde antes de la creación del mundo, había predestinado para que usted y yo fuéramos adoptados, fuéramos hechos santos. No por capricho, no porque no le funcionaron todos sus otros planes, pero porque Él así lo predestinó, porque así Él eligió. Y Jesús dijo, yo estoy acá, yo lo hago. ¿Pero para qué? Para que nuestros corazones se vuelvan hacia Él. Para que nosotros vivamos una vida de alabanza a aquel que nos ha llamado. Así que Dios desarrolló un plan desde antes de la creación para que usted fuera santo, para que yo fuera santo y para ser adoptado como su hijo, para la gloria de su nombre. Si usted es de los que toma notas, anote esa, póngala frente a su espejo. Usted ha sido excepcionado, llamado, elegido para ser adoptado por nuestro Dios. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gloria, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Voy a cambiar los puntos, había escrito el 2 y el 3, así que si están en los slides me disculpan. El 2, realmente el 3, Dios siempre hace lo que se propone. No sé si lo vio allá. Él decía que lo hizo según el consejo de su voluntad. A Dios le plació. Dios decidió y Dios ejecutó. Este es su plan. Esto fue lo que Él quiso. Y nadie detiene a Dios. Nadie le hace cambiar de plan a plan A, plan B y plan C. El malo de la película no andaba casi ganando y al final Dios no le quedó de otra. Dios propuso que Él se iba a entregar a Él mismo por nosotros. Qué maravilloso. Qué increíble. Punto número 2, en desorden, porque me equivoqué. Obtenemos esta santidad y adopción mediante el sacrificio de Jesús y la abundante riqueza de su gracia. Me parece que para leer las cartas de Pablo hay que hacer dos cosas. Número 1, cuando lean las cartas de Pablo, búsquenlos por tanto, de tal manera, por consiguiente. Pablo le va a dar un poquito de un texto y después le va a decir por qué eso es importante. Así que en este caso, Pablo nos dice, esto fue lo que Dios hizo. Por lo tanto, ahora tenemos santidad, aquello que no podíamos tener. Somos adoptados por la abundante riqueza. El segundo punto de la carta de Pablo es, vamos a mirar los adjetivos. No es que Dios nos dio un poquito de su gracia, es que Dios dio abundantemente de lo que teníamos, al punto de dar su vida por nosotros. Pero ¿será esto verdad? ¿Será que Pablo se lo inventó? Esto de que Dios tenía un plan y siempre tuvo como propósito adoptarnos como hijos, como herederos. Yo les voy a invitar a mirar algunos pasajes. Digamos que Dios nos ha estado dando claves mucho antes de Jesús. Y quizás aquel que leyó la Biblia y no estuvo pendiente, no los notó. Pero vamos a ver que Dios constantemente le estaba anticipando a su pueblo. Así como decía en Efesios, ¿verdad? Estaba, según su voluntad, poco a poco, revelando el plan que tenía para nosotros. Al principio de Génesis, cuando estaba decretando al hombre, a la mujer, a la serpiente, las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Le dice a la serpiente, pondré enemistad. Esto es Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Dice, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Todos los conocedores de la Biblia apuntan a este versículo como posiblemente el primer versículo que apunta hacia Jesús.
Porque Jesús tuvo que morir para derrotar y acabar con el pecado, para derrotar y acabar con el maligno que andaba tratando de convencer a los humanos de que Dios no era bueno. Y esto ocurrió en el minuto 1, ¿verdad? Entra el pecado y inmediatamente Jesús dice, pero no te preocupes, de la herencia de la mujer viene uno que te va a destrozar. Y quizás tú lo vas a herir, pero él te va a destrozar, te va a acabar, para la gloria de nuestro Padre. Génesis 17:7, cuando Dios llama a Abraham, le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva dijeron, si comemos de esa fruta, seremos como Dios? Luego Dios dice, Abraham, yo voy a hacer un pueblo de ti, para que ustedes vean quién yo soy, para que ustedes sean, para yo ser su Dios. Génesis 22, 16 al 18. Dios le dice a Abraham que tenga su único hijo y lo sacrifique. Y pareciera como algo bien barbárico. De hecho, he visto muchas personas comentando sobre eso. Pero es que no es el hecho del hijo, es lo que pasa después de que Abraham lleva a su hijo. Capítulo 22, 16. Dice, y le dijo Dios a Abraham, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como todas las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Acá el versículo 18. En tu simiente, tu descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Vemos a un Abraham que estaba dispuesto a dar su único hijo porque Dios le ordenó. Así que Dios, 1500 años después, da a su único hijo para nosotros. Génesis fue escrito más o menos en 1500 años antes de Cristo. No andaban reescribiendo la historia. Dios andaba revelando poco a poco lo que Él iba a hacer con nosotros. Éxodo 2:11, versículo 12 al 14. Dios va a rescatar a su pueblo de Egipto. Así que envía plagas y plagas y plagas y el faraón no los quería dejar salir. Así que llega la última plaga. Y Él les da unas instrucciones muy precisas a su pueblo, que luego se convierte en un recordatorio. Dios les invita al pueblo a recordar esto año por año, por cientos de años. El pueblo está recordando que la última noche en Egipto, Dios dijo lo siguiente, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Dios va a herir a todo el primer niño de cada casa, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre de este cordero que ellos van a sacrificar, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Y lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Dios le ordena que tomen un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y lo sacrifiquen y tomen esa sangre y marquen sus casas para cuando Dios venga y vea la casa, no por ellos, sino porque está viendo la señal, iba a pasar de largo y les iba a perdonar. Muy gracioso e interesante para una historia que no fue escrita con intenciones, que no ocurrió con intenciones. Cuando Jesús va a la cruz, estaban preparándose para celebrar el Passover. El pueblo estaba preparándose para celebrar el momento en que Dios, con la mancha de la sangre, les había permitido vivir. Luego el pueblo continúa pecando, ¿verdad? Y en el desierto Dios envía unas serpientes por culpa de su rebeldía contra este Dios que es bueno. Y estas serpientes andan picando a todo el mundo, ¿verdad? Y las personas andan muriéndose.
Así que Dios nos ordena, oye, agarra una serpiente de una estatua, y todo aquel que la serpiente ataque, ¿verdad? Y hiera, usted mira a la serpiente y no va a morir. Y parece quizás una historia como media loca en el Viejo Testamento. ¿Qué cosa más extraña? Pero luego cuando Jesús está hablando con... disculpen. Jesús está hablando con una persona en la Biblia y está hablando sobre cosas profundas y cosas muy espirituales y no carnales, ¿verdad? Dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Así que lo que vemos es todos estos símbolos, todos estos eventos que están ocurriendo al pueblo de Israel. Constantemente están señalando a lo que Jesús iba a hacer. Constantemente. Yo nomás agarré como 4 o 5 opciones. Si usted se va al Viejo Testamento y lee historia tras historia, y cómo Dios suple, provee, planifica nuestra salvación, está dispuesto a tomar a una persona perfecta como Jesús y utilizarla para santificarnos a nosotros, lo va a ver una y otra vez. Dios no andaba en el plan C ni el plan D. Dios eligió, escogió, le plació llamarnos en él. Y para terminar, el mensaje final o la evidencia final es cuando venimos y celebramos nuestra Semana Santa. Leemos un verso que narra casi perfectamente lo que Jesús hizo con nosotros. Pareciera que lo escribieron los apóstoles. Pareciera que lo escribió la gente que estaba con Jesús. Y hubiera hecho mucho sentido si los discípulos de Jesús hubieran escrito lo que Jesús dijo. Pero esto no fue lo que ocurrió. Esto fue escrito en el libro de Isaías, más o menos 700 años antes de Jesús. Ciertamente, Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo y siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Hermano, el Señor no perdió el control. No comenzaron a pasar cosas malas y Dios tuvo que seguir inventando. Usted ha sido llamado, usted ha sido comprado, usted ha sido redimido, justificado, santificado. Y sé que estoy diciendo muchas palabras de domingo. Significa que usted no era limpio y Dios lo considera limpio. Que usted no podía vivir una vida de agrado al Señor, pero Dios lo llama y le hace a través de Jesús ser agradable al Señor. Ustedes no teníamos intimidad con nuestro Dios porque se quebró, pero a través de Jesús hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Dios no solamente dice, voy a estar con ustedes, sino que yo los voy a llamar mis hijos. Y todo eso, no porque no le quedó de otra, sino porque quiso. Y quiso para que nuestro corazón se volcara en alabanzas a Él. Así cuando nos juntamos juntos como iglesia y le reconocemos como tú eres suficiente, Jesucristo basta, tú eres Señor mío, yo te declaro a ti mi Dios, yo no quiero otro rol, yo no quiero andar buscando a otra persona, tú satisfaces. Es porque Dios así lo quiso y quería tornar nuestro corazón. Ahora, ¿qué ocurre cuando no lo hacemos? Ocurre cuando nosotros comenzamos a flaquear. A través de la sangre de Jesús somos justificados, somos traídos de nuevo al redil. Así como Jesús narra en su historia, ¿verdad? Que esa ovejita que se escapa, así como Isaías decía,
¿verdad? A veces como ovejitas nos andamos brincando y se nos olvida lo bueno que Dios es. Jesús va, deja las 99 y nos recoge, nos trae de nuevo, porque no es por nosotros, es por lo que Dios ha hecho. Amén. Así que, ¿qué tal si oramos? Le pedimos al Señor que básicamente hagamos lo opuesto a lo que sentimos en nuestro corazón humanamente. Cada vez que nos sintamos ¿sabes? Quizás no necesitamos a Jesús después de todo. Quizás Dios no es tan bueno como pensamos. Quizás Dios nos está aguantando de lo mejor. Que podamos regresar y decir, no, Dios, tú tenías un plan. Yo te declaro a mí, mi Dios, mi Rey. Tú eres suficiente. Bueno, Señor, tú eres bueno. Gracias porque no te rendiste. Gracias porque tenías siempre un plan. Gracias porque nunca perdiste el control. Porque antes de la fundación del mundo, consideraste, quisiste que nosotros acá, en el día de hoy, fuéramos tus hijos adoptados a través de Jesucristo. Te agradecemos porque tú envías tu Espíritu Santo para sellarnos, para llamarnos, para traernos de vuelta, así como esos corderos, Señor, que a veces andan y se desaparecen o se extravían, Señor. Trae nuestros corazones constantemente a ti. Ayúdanos a declararte nuestro Dios constantemente, para tu gloria, para tu alabanza, porque tú lo hiciste, porque tú eres bueno, Dios. Te pedimos que nuestro corazón siempre vaya hacia ti. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús.